Buenas noches, vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a resolver en esta ocasión este ejercicio, el cual lo vamos a llamar ejercicio A. ¿Ok? Para este ejercicio tenemos una viga con tres apoyos, un apoyo fijo y dos apoyos móviles, los cuales están señalados en el siguiente gráfico, ¿no? Para esto siempre vamos a regirnos por el procedimiento previamente señalado. Vamos primero ir por el grado hiperestático. Grado hiperestático. Donde sabemos que el grado hiperestático es igual al número de reacciones menos 3 por el número de elementos, ¿no? Para esto necesitamos entonces saber cuántas reacciones tenemos. Estas reacciones las vamos a señalar con el color rojo y le vamos a dar un grosor de 6. Este, al ser un apoyo fijo, tiene una reacción vertical hacia arriba y una reacción horizontal hacia la derecha. Asumiendo, ¿no? Un apoyo móvil, de igual manera, con una reacción vertical hacia arriba y otro apoyo móvil con una reacción vertical hacia arriba. Ahora, cabe resaltar que cada una de estas distancias está haciendo mención a un eje. Entonces vamos a ir dando nombres a cada uno de esos ejes. A este le vamos a llamar el eje A, por lo tanto sería el apoyo móvil en A. Este va a ser el eje B, este va a ser el eje C, justo donde está la articulación, ¿no? Este va a ser el eje D, este va a ser el eje E, y finalmente este va a ser el eje F. Una vez ya, una vez después de haber dado el nombre correspondiente a cada uno de esos ejes, vamos a proceder a dar el nombre a cada una de esas reacciones que están en los apoyos, ¿no? A este va a ser A sub X, esta vertical va a ser A sub Y, esta vertical va a ser D sub Y, y ya esta fuerza vertical va a ser F sub Y, ¿no? Como ya tenemos cada una de estas fuercitas ya señaladas, ahora sí podemos ir reemplazando en la ecuación correspondiente, ¿no? En total tenemos 1, 2, 4 reacciones correspondientes a los apoyos. Menos 3n es el número de elementos. La única manera de distinguir cuántos elementos tenemos en una viga es a partir de la articulación. Esa articulación permite separar la estructura en dos tramos, una subestructura de A a C y otra subestructura de C a F. Por lo tanto, tendríamos dos estructuras. Entonces, aquí sería 2. Y esto, ¿cuánto nos daría? Nos daría menos 2, ¿verdad? Sin embargo, aquí no hemos hecho mención de las reacciones que se incluyen por la articulación. Nosotros sabemos que al separar la estructura, esto va a generar el nacimiento de dos fuercitas, ¿no? Una fuerza horizontal y una fuerza vertical que se van a ubicar justamente aquí en la articulación, ¿no? Y que en la estructura izquierda van a tener, uy, se ha cambiado de color, perdón, esto lo voy a dar color azul y un grosor de 4, ¿no? En la estructura izquierda va a haber una reacción vertical en el sentido horizontal vertical hacia abajo y en la estructura derecha de C a F la misma reacción solamente que en sentido contrario, no yendo hacia arriba. De igual manera las fuerzas internas horizontales. En la estructura izquierda la fuerza horizontal va a estar yendo hacia la derecha y en la estructura derecha la fuerza horizontal va a estar en dirección hacia la izquierda. No, esta fuercita horizontal es la misma que esta, solamente que están en sentido contrario. ¿Por qué? Porque al momento de juntar las dos estructuras, estas dos fuerzas deben anularse. Entonces, deben ser de la misma magnitud. Entonces, a estas fuerzas horizontales las voy a llamar C sub X. A las reacciones verticales, C sub Y. Por lo tanto, tendríamos dos nuevas reacciones que se incluirían en aquí, ¿no? Sería 4 más 2. 4 más 2 es 6, entonces sería 6 menos 6, 0, ¿no? Si el grado hiperestático es igual a 0, significa que la estructura es isostática. Con, es, con eso en mano ya sabemos que podemos resolver la estructura a partir de los métodos ya estudiados. Si fuera una estructura hiperestática o hipostática, deberíamos
aplicar métodos de materias superiores. Entonces vamos ahora a las reacciones, donde aplicamos las condiciones de equilibrio. Ya sabemos que las condiciones de equilibrio son tres, ¿no? Entonces, para no ir haciendo mucho hincapié en eso, voy a definir qué cosas voy a hacer. Para obtener mis reacciones, yo voy a aplicar exclusivamente los momentos. Y voy a definir en qué puntos voy a aplicar esos momentos para poder resolver mi estructura. No, a ver, voy a aplicar momentos en la estructura principal tal como está en el punto A. Entonces voy a necesitar los brazos respecto a. Después voy a usar la articulación y voy a separar la estructura y voy a considerar exclusivamente el tramo de la derecha. Sin considerar, como es separar la estructura, obviamente van a nacer estas dos fuercitas, ¿no? Y voy a aplicar momentos justamente a la articulación. Por ende, todo este tramo de aquí se desprecia. Este tramo ya no se toma en cuenta. Y también ya no se considera las fuerzas, porque tendrían un brazo igual a cero, porque estoy haciendo momentos en este punto. Entonces también se desprecian. Entonces tomaría en cuenta lo que serían estas fuerzas y necesitaría tener sus distancias respecto a este punto para poder aplicar la condición de momentos, ¿no? Así que una vez señalado eso, procedo, ¿no? Bueno, de B a A ya tengo señalada. La distancia de esta fuerza a esta no la tengo. Bueno, es una simple suma, ¿no? Son 7 metros. Señalo eso, 7 metros. Después, la otra distancia respecto, la reacción va a ser igual a ¿cuánto? Son 7 más 4, 11, ¿no? 11 metros. 11 metros. Finalmente, después con la carga puntual va a ser igual a ¿cuánto? 11 más 2, 13 metros. 13 metros. Más bueno, es sencillo, ¿no? Aquí no hay mucho hincapié, así que lo vamos a hacer directamente, porque no es muy complicado darse cuenta. Entonces vamos a decir aquí sumatoria de momentos en A. ¿Y qué tengo? Entonces, digo, todos los momentos que estén en sentido horario, voy a considerar positivos, ¿no? Entonces, ya señalado eso, voy anotando mis momentos. Sería 70 por 4, que es el brazo, más 40 metros la fuerza, el brazo sería 7 metros, menos 7 más 11. Bueno, primero, bueno, aquí está bien. 11 metros el brazo por D sub Y. D sub Y. Más, sería 11 metros más 12, más 2, 13 metros por 10. Menos 13, 16 metros por F sub Y. Todo esto igual a 0. Entonces, aquí acomodo mi ecuación y que tengo. Voy a decir que va a ser 11 D sub Y más 16 por FY y todo esto va a ser igual a ¿cuánto? Para esto necesito usar mi calculadora, que lo voy a abrir a continuación. Muy bien, aquí veo qué operaciones necesito realizar. Aquí está. Y ya está señalado, ¿no? Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. 70 por 4 más, bien, ¿me está anotando? Ya. 70 por 4 más 40 por 7 más 13 por 10 igual, ¿no? Reviso 70 por 4, 4 por 7, 13 por 10. 13 por 10. Está bien. Sería igual a 690, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a eso, 690. Y aquí ya tendría lo que es mi primera ecuación, ¿no? Ahora, esa primera ecuación está aquí señalada, ¿no? Para no confundirnos con el resto de números. Ahora obtenemos mi segunda ecuación, que va a ser a partir del uso de la articulación y separando la estructura en dos partes, ¿no? Una estructura de A a C y una estructura de C a F.
Solamente voy a considerar la estructura de la derecha, la subestructura de C a F. Y voy a aplicar momentos justamente donde decía, ¿no? En el punto C. Y sigo haciendo eso. Aquí digo sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos en C, justamente en la articulación. Sigo rigiendo que todos los momentos van a ser en sentido horario, van a ser positivos, así que sigo obedeciendo esas condiciones. Primero vamos de izquierda a derecha, sería menos 4 por D sub Y, menos, perdón, más 6 metros por 10, menos 9 metros por F sub Y. Todo esto igual a cero porque no existen cargas externas, así que simplemente acomodamos nuestra ecuación. Sería 4 D sub Y más 9 por F sub Y. 9 por F sub Y. Todo esto va a ser igual a ¿cuánto? 6 por 60 es, perdón, 6 por 10 es 60, ¿no? Y aquí ya tengo mi segunda ecuación. Simplemente resalto eso y ya está. Ya tengo dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones de dos variables, así que puedo resolverlas a partir de un sistema. Un sistema 2 por 2, ¿no? Entonces digo, resuelvo uno y 2. Y eso puedo hacerlo automáticamente en la calculadora. La calculadora casi se puede usar de igual manera. Así que aquí voy a entrar al solucionador lineal, escojo la opción 2 por 2 y aquí ya está señalada. Simplemente voy copiando eso, ¿no? La columna de las X va a ser del apoyo D sub Y y la columna de las Y va a ser la columna de F sub Y, ¿no? Y voy reemplazando todos los coeficientes correspondientes. Aquí sería 11. Muy bien, aquí sería 16 y aquí sería 690. Aquí sería 4, aquí sería 9 y aquí sería 60. Automáticamente la calculadora ya me da los resultados, entonces D sub Y sería igual a 150, lógicamente kilonewton. Y si nos dio positivo, significa que el sentido que consideramos inicialmente es correcto. D sub Y en realidad sí está yendo hacia arriba, ¿no? Ahora, F sub Y nos da igual a menos 60, lógicamente kilonewton. Entonces, si nos dio negativo, significa que el sentido que estamos considerando es incorrecto. F sub Y no está yendo hacia arriba, F sub Y en realidad está yendo hacia abajo, ¿no? Entonces señalamos eso en este ejercicio. Aquí vuelvo a entrar al cuadrito y aquí señalo la dirección. Uy, señalo la dirección. F sub Y en realidad está yendo hacia abajo. Y le cambio de signo. Muy bien, una vez ya señalado eso, ya tengo las reacciones correspondientes. Puedo hacer una ecuacióncita más para ir obteniendo la reacción del apoyo A sub Y. Para eso voy a aplicar nuevamente momentos y voy a decir sumatoria de momentos en el último apoyo, en el apoyo F, ¿no? Donde igual tiene que ser a cero, siempre la sumatoria de momentos va a dar igual a cero. Y sigo considerando todos los momentos horarios en sentido positivo. Y voy a ir de izquierda a derecha. La distancia total sería, ¿cuánto es? 13 más 16. 16 por A sub Y. Menos 12 metros por 70. Menos 9 metros, 9 metros por 40. Más 4 más 5 metros por D sub Y. D sub Y ya lo tengo, así que simplemente copio eso. 150, ¿no? Menos 3 metros por 10. Esto igual a 0. Reviso que todo esté correcto. 4, 8, 10, 15. 4, 8, 10, 16. Está bien. Más 12. 12, 5, 9, 12 está bien por 70, está bien. Menos 9 por 40. Más 5 por D sub Y 150, menos 3 por D. Sí, está correcto. Entonces aquí, al hacer una cuestión con una sola variable, simplemente reemplazo. Y digo A sub Y, perdón, despejo y hago las operaciones correspondientes, ¿no? Y esto me va a dar igual a cuánto. Yo uso la calculadora y digo
Todo esto al otro lado del signo igual va a ser positivo, ¿no? Entonces señalo eso. Va a ser menos 12 por 70, menos 9 por 40, más 5 por 150, menos 3 por 10. Todo eso dividido entre 16. Reviso. 12 por 70, 9 por 40, 5 por 150, 3 por 10 correctamente, sobre 16. ¿Esto es igual a cuánto? 30. Entonces, aquí sabemos que A sub Y es 30 kilonewton. Y si nos dio positivo, significa que el sentido que estamos considerando inicialmente es correcto. A sub Y sí está yendo hacia arriba. ¿Me das un momentito, por favor? Voy a conectar mi cargador. Bueno, continuamos. Hacemos una verificación. Siempre tenemos que hacer una verificación para confirmar que los resultados son correctos. Decimos verificación, verificación y compruebo. Para la verificación voy a aplicar cualquier condición de equilibrio. En este caso voy a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical, es decir, en el eje Y. ¿Dónde voy reemplazando, no? Primero las variables. A sub Y está yendo hacia arriba, entonces va a ser positivo y A sub Y es 30. Menos 70, menos 40, más D sub Y es 150, menos 10. Ahora, F sub Y está yendo hacia abajo, entonces sería menos 60. Todo esto es igual a cuánto. Obviamente todo esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Pero vamos a verificar eso a continuación. Uso mi calculadora y tengo 30 menos 70 menos 40 más 150 menos 10 menos 60. Esto es igual a cero. No, y ahí nos damos cuenta que, que nuestras reacciones son correctas. Ahora, el siguiente punto es análisis de las fuerzas internas. Análisis de las fuerzas internas. Para esto, primero debemos determinar lo que son las funciones. Funciones, funciones. O ecuaciones, o ecuaciones de las fuerzas internas. Fuerzas internas, ¿no? Las fuerzas internas son tres. Es la fuerza interna de flexión, flexión, después de cortante y finalmente de normal. Primero vamos a obtener la ecuación de flexión. Para eso necesitamos, para obtener las ecuaciones hay varios métodos, ¿sí? Y con todos podemos tener resultados similares, pero no iguales, ¿sí? Podemos mencionar los siguientes métodos. Métodos para la obtención de fuerzas internas. Fuerzas internas. Y estos métodos son los siguientes. Primero es aplicación. Bueno, sería tramo por tramo. Tramo por tramo, el cual es siempre un poco más moroso cuando tenemos muchos tramos, ¿no? El siguiente método es completando cargas. Completando cargas. El siguiente es puntualizando cargas. Puntualizando cargas. En este caso, estos dos métodos aplican lo que es las ecuaciones de continuidad y son más rápidos en un examen parcial. Se puede ahorrar mucho tiempo aplicando estos dos métodos, ¿sí? Aplicación de las ecuaciones de continuidad, de las condiciones, ¿no? Condiciones de continuidad. No, condiciones de continuidad.
Muy bien. Primero vamos a hacerlo tramo por tramo para hacerlo más claro este ejemplito. Muy bien, ya no necesito mi calculadora por el momento y voy a usar este gráfico como una referencia, ¿sí? Más o menos para obtener las fuerzas internas, ¿qué necesitamos hacer? Primero debemos decidir si vamos a ir de izquierda a derecha o de derecha o hacia izquierda. En los dos sentidos siempre van a dar los mismos resultados, solamente que las ecuaciones pueden variar un poco, pero de igual manera los resultados van a ser los mismos. Voy a definir, esto lo voy a hacer con otro color, en este caso voy a usar un color más claro y un grosor diferente. Voy a definir un eje de referencia, en este caso aquí. Al eje vertical lo voy a llamar Y, y al eje horizontal lo voy a llamar como eje X. Ahora, como estoy aplicando el primer método, voy a ejemplificar cada uno de estos métodos. Este debo hacer tramo por tramo, es decir, este era el tramo, perdón, aquí ya estaba previamente señalado, ¿no? Este era el eje A, este era el eje B, este era el eje C, este era el eje D, este el eje F, y no, no, A, B, C, D, E, sí, sí, aquí está, este es el eje E, no es el eje F, el eje F está aquí, este es el eje E, ¿no? Entonces voy obteniendo tramo por tramo, entonces tendría que obtener lo que son las primeras fuerzas internas dentro de este primer tramo, de A a B. Después de eso, igualar todas esas fuerzas y, perdón, mover todas estas fuerzas internas a este punto y pasar a obtener el tramo BC. Nuevamente repetir ese proceso de traslado de fuerzas a este punto y nuevamente obtenemos el tramo CD. Y análogamente procediendo y siguiendo los mismos pasos hasta llegar, hasta obtener todos los tramos. Este proceso es un poco larguito y generalmente no es muy moroso hacerlo. En un examen parcial no es conveniente, pero al ser esta una explicación teórica, la voy a explicar. Muy bien. Primero definimos nuestro tramito, que siempre va a ser entre los tramos más próximos, ¿no? Entre ejes más próximos. Digo entonces tramo AB y señalo lo siguiente. El tramo va a ser de cero, perdón, tal que X sea mayor igual que cero y menor igual que ¿cuánto? De A a B hay 4 metros, ¿no? Entonces X va a estar entre estos dos, pero no va a ser mayor que 4, ¿no? Y tampoco inferior a 0 metros. Entonces aquí hago lo siguiente, es más o menos algo similar a lo que hacíamos con la articulación. Todo esto lo voy a ir borrando para que no hunda en la explicación. Uy, caramba, uy, se ha puesto orden. Ujú. Dame un cachito, ya está. Muy bien, aquí decía que vamos al tramo AB. Hacemos un corte imaginario, que sea lo más próximo al origen o al eje de referencia que nosotros hemos establecido en el eje A. Este corte nos permite separar la estructura en dos subestructuras. Una estructura izquierda que está, que puede variar, ¿no? Dentro de este rango. Puede ser de aquí a aquí, puede ser de aquí a aquí, o hasta aquí, ¿no? Su límite es B. Ese es el tramo que nosotros estamos realizando, ¿sí? Entonces, este corte, perdón, nos permite separar la estructura en dos subestructuras, una estructura izquierda y una estructura derecha. Nosotros estamos analizando exclusivamente el tramo AB, entonces despreciamos lo que es la estructura de la derecha. Para ello, al separar la estructura en dos subestructuras,
tenemos lo siguiente. Tenemos la estructura de la izquierda, ¿no? Que aquí estoy señalando. Donde las reacciones de los apoyos ya lo tenemos señalado a partir de las reacciones, ¿no? Donde nos olvidamos obtener la reacción de A sub X. Pero obviamente cero porque no existen fuerzas horizontales. Entonces, directamente sabemos que A sub X es igual a cero, ¿no? Pero sí tenemos la reacción de A sub Y, que sí sabemos que está yendo en dirección hacia arriba, ¿no? Esta es igual a 30 kilonewton. Y señalo eso. Ahora, justamente estoy considerando solamente la estructura izquierda, ¿no? Y este era mi corte imaginario. Este corte imaginario, al igual que permite que la subestructura esté en equilibrio porque en este corte nacen fuerzas internas, ¿sí? En la estructura principal nosotros hemos obtenido las reacciones para que las condiciones de equilibrio sean igual a cero. Cuando las condiciones de equilibrio en una estructura son iguales a cero, significa que la estructura está en equilibrio. Y ese equilibrio se debe transmitir a lo que son los cortes teóricos. Entonces, esta subestructura también está en equilibrio. Y para que esté en equilibrio, en este corte nacen fuerzas internas que están señaladas de la siguiente manera. Una fuerza cortante que va a estar en dirección hacia abajo, una fuerza normal que va a estar yendo hacia la derecha y una fuerza interna de flexión que va a estar actuando en sentido antihorario. Sí, es este el sentido que se considera en todas las bibliografías. Sí, es este el sentido teórico positivo para considerar en todas las estructuras en función a esos cortes donde definimos la estructura izquierda. ¿Sí? Y es importante considerar este sentido para este análisis en materias superiores donde van a aplicar lo que son métodos para vigas hiperestáticas, métodos de la doble integral, métodos de la viga conjugada y demás, ¿sí? Este sentido, en el otro tramo, en la otra subestructura, tienen la misma magnitud, solo que en sentido contrario. Por ejemplo, la fuerza normal va a estar yendo hacia la izquierda, la fuerza cortante va a estar yendo hacia arriba y obviamente la flexión va a ser en el sentido horario, ¿no? Y eso es todo, eso es todo. Es, ¿Por qué tiene el sentido contrario? Porque al ser un corte teórico y separar las estructuras, al momento de volver a juntar las estructuras, estas fuerzas se deben anular entre sí. Entonces, por eso es el sentido contrario. ¿Sí? Ya, una vez señalado eso, nosotros ya teníamos en cuenta que este es nuestro eje de referencia. Uy, que este es el eje de referencia. Esto es Y. Y obviamente el eje horizontal es X. A la distancia entre el origen, o donde está el eje de referencia, el centro del origen de referencia, hasta el punto de corte, a esa distancia nosotros le vamos a dar el nombre de X, ¿sí? Porque estamos usando ese eje de referencia, X. Ahora, a partir de esta distancia, a esta estructura debemos aplicar nuevamente las condiciones de equilibrios y seguimos haciendo lo mismo que hicimos en la obtención de las reacciones. Damos un nombre a cada una de estas fuerzas internas. A la fuerza interna de flexión la llamo M, a la fuerza interna cortante la llamo B, a la fuerza interna normal la llamo N. No, y aplico condiciones de equilibrio. Simplemente la única consideración a hacer es obtener momentos siempre en el punto de corte. ¿Para qué? Para obviar lo que son estas fuerzas internas, ¿sí? Al igual que hemos hecho con la articulación, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí hay varios caminos para obtener los mismos resultados. Sí, hay muchos, por ejemplo, el ingeniero López, ¿qué hace? Obtiene inicialmente la ecuación de cortantes, la integra y obtiene la ecuación de flexión, ¿no? Pero pues, se puede hacer algo inverso, podemos obtener la ecuación de flexión o del momento y derivarla y obtener las cortantes. Es análogo, va a dar los mismos resultados, entonces simplemente depende del criterio de cada uno y el gusto de cómo quiera hacer las cosas.
Entonces estábamos diciendo que esta subestructura tiene que estar en equilibrio y aplicamos las condiciones de equilibrio. Yo voy a obtener inicialmente la función de momentos o de flexión. Para eso digo lo siguiente. Digo entonces sumatoria de momentos. A este puntito lo voy a llamar X, ¿sí? A este puntito lo voy a llamar X mayúscula. Digo entonces sumatoria de momentos. X mayúscula es el eje donde está el corte, ¿no? La sumatoria de momentos en X va a ser igual a cero. Y aquí considero nuevamente todos los momentos que estén en sentido horario, pero claro, en sentido horario van a ser positivos. ¿Y qué tengo? ¿Y qué tengo? Estoy haciendo momentos en el eje X. Entonces sería la fuerza por el brazo. La fuerza es 30 y el brazo es X, ¿no? Entonces, ¿qué es la única fuerza externa? Entonces estoy yendo de izquierda a derecha. Llego al punto X y el único momento puntual que existe es el momento que nace a partir del corte, ¿no? Entonces señalo eso. Como está en el sentido antihorario, lo coloco como negativo. Entonces sería menos m. Todo esto igual a cero. Aquí simplemente lo que tengo que hacer es despejar la fuerza interna m. ¿Y qué tengo? M va a ser igual a 30x. Y ya está. Así es como se obtiene la fuerza interna de flexión, ¿no? No hay nada más que hacer. Y sabemos que la función es perdón, la flexión es una función de x, ¿no? Porque la ecuación está en función a x, que es una distancia variable que va a variar de 0 a 4 metros, ¿no? Eso es todo. Ahora, aquí podemos señalar una muy útil propiedad donde señalamos lo siguiente. La derivada del momento respecto x o la distancia horizontal, que puede ser representada por cualquier variable, va a ser igual a la cortante, que también va a ser una función de x. O tal vez puede dar también una constante, depende el caso y la situación. Un momentito, por favor. Ya bueno, continuamos. Esa está una propiedad muy útil para hacer más rápido los ejercicios, ¿sí? Y la voy a demostrar a continuación que cumple. Muy bien, ya hemos obtenido lo que es la fuerza interna de flexión a partir del análisis que se debe realizar, pero este análisis siempre se puede omitir para hacerlo más rápido. Entonces digo nuevamente condiciones de equilibrio, pero esta vez para obtener la fuerza interna de cortante que es B. Entonces, como es una fuerza interna, como es una fuerza puntual, me conviene aplicar lo que es sumatoria de fuerzas en Y, en la vertical, ¿no? Que obviamente tiene que ser igual a cero. Siempre estas condiciones de equilibrio deben regirse para señalar que las estructuras están en equilibrio. Entonces, nuevamente voy de izquierda a derecha. Entonces, y digo, ¿no? Aquí siempre el sentido que consideremos no va a alterar los resultados, pero no está de más. Aquí le voy a demostrar eso, ¿no? Por lógica, nosotros siempre hemos ido asumiendo en todos los ejercicios que las fuerzas que teniendo hacia arriba van a ser positivas. En este ejercicio voy a hacer lo contrario para demostrar que no van a alterar los resultados. La sumatoria de todas las fuerzas que estén yendo hacia abajo voy a considerar como positivas. Entonces voy aplicando mi condición de equilibrio considerando solamente las fuerzas que estén actuando en el eje vertical. Entonces, la fuerza de 30 kilonewton está yendo hacia arriba. Entonces significa que va a ser negativa en esta condición de equilibrio. Voy de izquierda a derecha y me topo con la única fuerza interna de puntual cortante que está yendo hacia abajo. Entonces sería positivo. Aquí es B. Como no hay fuerzas externas, todo esto va a ser igual a cero. Despejo nuevamente y tengo que la fuerza interna de cortante va a ser igual a 30 kilonewton, ¿no? Obviamente aquí la fuerza cortante nos ha dado una constante, ¿no? No como una función de X. Cuando empecemos a hacer este análisis con cargas distribuidas, cargas triangulares, cargas parabólicas, siempre van a dar funciones de X. En este caso no, porque solo estamos trabajando con una carga puntual. Ahora aplicamos la propiedad que les decía anteriormente y derivamos esta ecuacióncita, ¿no? Entonces digo m' en función de x. ¿Qué significa la derivada, no?
Derivo correspondientemente 30 por x, x va exponente 1, pasa a 0, se vuelve 1, entonces simplemente quedaría 30. Y, y los resultados son los mismos, ¿no? Se cumple la propiedad que decía inicialmente. Esta propiedad siempre, siempre, siempre se va a cumplir, ya sea en vigas, sea en pórticos. En el único caso donde se va a modificar un poco es cuando estudiemos lo que son los arcos. Aquí tiene una breve modificación, una pequeña modificación esta ecuacióncita y sigue cumpliendo todo, sigue cumpliendo, ¿no? Muy bien, hasta ahí. Este mismo proceso debemos repetir ahora para el tramo BC, pero previamente debemos trasladar lo que va a ser ese eje de referencia, ¿no? Este eje de referencia lo trasladamos aquí. Entonces digo, bueno, aquí lo tengo que redibujar. Lo redibujaré con negro.